Uno de los países aliados de los gobernantes cubanos ha tenido un giro inesperado en su política. Murió el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, apodado el carnicero de Teherán o el juez de la horca, y uno de los favoritos para suceder al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que tiene un cargo vitalicio. El gobierno cubano decretó duelo oficial en la isla, un gesto de respaldo a uno de los regímenes autoritarios con los que ha estrechado relaciones en años recientes. Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó en la red social X: el partido, el gobierno y el pueblo de Cuba lamentan profundamente la pérdida de un gran amigo político y querido por su pueblo, el presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, y de su canciller Hossein Amir Abdollahian y sus acompañantes. El mandato de Raisi estuvo marcado por la represión y violación de derechos humanos, pero Díaz-Canel, continuidad de los hermanos Castro, prefirió ignorar la opresión en Irán, como hace con la realidad que se vive en la isla, por tal de mantenerse en el poder. El gobernante cubano describió a Raisi, como escuchamos en el video de la televisión estatal, como un político admirable y un gran amigo. Hablemos de la alianza Cuba-Irán y conozcamos quién era este hombre que en 2021 asumió la presidencia del país persa en unas cuestionadas elecciones con la participación más baja en 4 décadas. Durante el mandato de Raisi se reprimieron con brutalidad las protestas antigubernamentales lideradas por mujeres que se extendieron por todo el país en 2022 y se intensificó drásticamente la aplicación de la ley de castidad. Además, ha respaldado al grupo paramilitar e islamita palestino Hamas. Ebrahim Raisi murió el 19 de mayo de 2024 al estrellarse en un helicóptero en el que viajaba junto con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, además de otros funcionarios. La aeronave era parte de un convoy de 3 helicópteros que sobrevolaban el noroeste del país tras regresar de un acto en la frontera con Azerbaiyán. Los equipos de rescate localizaron el helicóptero en el que volaban el presidente y el canciller y confirmaron que no había señales de vida. Tras más de 16 horas de búsqueda y ya con la luz de día, fueron ubicados los restos de la aeronave. Y lo que en un principio se reportó en medios locales como un aterrizaje forzoso, se convirtió en un accidente que no dejó sobrevivientes. Tras confirmar su muerte, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, aprobó que el vicepresidente primero, Mohammad Mokber, fuera nombrado como presidente interino. Tras la noticia, las autoridades cubanas, la prensa controlada por el Partido Comunista y demás voceros oficialistas lamentaron el fallecimiento del presidente iraní y sus acompañantes. Los propagandistas gubernamentales comenzaron inmediatamente a hablar de Raisi como un mártir. La muerte del presidente iraní de 63 años, un clérigo ultraconservador y muy cercano al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, no ha sido vista por muchos ciudadanos de su país y el mundo de la misma forma en que puso Díaz-Canel. Este es un mensaje para la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de la ONU. Su simpatía y condolencias son una bofetada para nosotras, las mujeres iraníes que enfrentamos la brutalidad de Raisi y su régimen. Mira su hermoso rostro. Perdió el ojo porque Ebrahim Raisi ordenó que dispararan en la cara a los manifestantes durante el levantamiento Mujer, Vida, Libertad. Ahora tengo un mensaje para el mundo libre. Nosotros, los iraníes, no estamos de luto por el carnicero de Teherán. Raisi fue un poderoso fiscal convertido en presidente y se le vinculó con ejecuciones de disidentes en el pasado. Amnistía Internacional denunció que al menos 5.000 presos políticos fueron ejecutados en Irán en 1988 en base a las decisiones tomadas por ese comité del que Raisi era miembro, según la Organización de Derechos Humanos. Muchos opositores se refieren a este comité como la Comisión de la Muerte. Luego de la revolución, Raisi se incorporó al sistema judicial y a los 25 años ya era fiscal adjunto de Teherán, la capital. Desde entonces escaló en la carrera judicial hasta ser nombrado fiscal general en el año 2014. En junio de 2021 fue elegido presidente, la segunda autoridad del país después del líder supremo. Ya lo había intentado en 2017 pero quedó segundo y en ese interín el ayatolá Khamenei lo nombró en el poderoso cargo de jefe del Poder Judicial. En el momento en que escuché que el helicóptero del presidente de la República Islámica, el carnicero de Teherán, se había estrellado, me uní a estas 2 hermosas bailarinas que estaban grabando un video.
Les dije que vengo de un país donde matan niñas y niños por el delito de enseñar el pelo y bailar juntos. No podían creerlo. Pero esto es cierto. Mi hermosa patria, Irán, está cansada de la tiranía. Un día bailaremos en un Irán libre. Los partidarios de Raisi y los medios estatales lo aplaudían por restaurar estrictas reglas sociales y religiosas, ser intolerante con la disidencia y mostrar un mayor compromiso con Rusia y China, mientras alejaba a Irán de una distensión con Occidente. Como jefe del Poder Judicial o presidente de la República Islámica, Raisi estuvo entre los responsables de barrer, mediante ejecuciones y largas condenas de cárcel, con los deseos de cambio expresados en las manifestaciones de 2009, 2019 y 2022. Irán nunca fue democrático ni libre, pero desde 2021 la represión política ha aumentado. No se tolera ninguna voz disidente. Tras su muerte se abrieron las expectativas sobre lo que podría pasar en Irán, un país sujeto a sanciones internacionales y aliado de La Habana. Habría que ver si su sucesor seguirá la misma línea que Raisi, quien en junio de 2023 cerró con una gira latinoamericana que también lo llevó a Venezuela y Nicaragua. Antes de hablar de los acuerdos entre ambos países, voy a comentar sobre la estructura política y religiosa en la República Islámica de Irán. Los iraníes votan cada 4 años por su presidente, pero la República Islámica está lejos de ser una democracia, y no solo por las abundantes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Desde 1979, tras el triunfo de la revolución en Irán, toda la compleja estructura de poder está construida para obstaculizar cualquier alternativa de cambio real, como en Cuba. Y aunque hay un equilibrio entre las distintas fuerzas del poder, la figura del líder supremo se destaca por encima de todos en esta república teocrática. Sin embargo, Raisi era un veterano dirigente del régimen que mantenía contactos con los 3 pilares del poder: líderes religiosos, políticos y altos mandos militares. El presidente de Irán pronunció un discurso el viernes, sin mencionar las explosiones registradas horas antes en su país. Ante una multitud reunida en la ciudad esteña de Damgan, Raisi mencionó brevemente el contexto tenso que vive Oriente Medio, después de que la República Islámica disparara drones y misiles contra Israel. Desde 1989, la figura más poderosa del país es el ayatolá Ali Khamenei. Su cargo es vitalicio. Es el jefe del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tiene autoridad sobre la Policía Nacional y la Policía de la Moral, que rige en las calles la observancia de las normas de vestimenta y costumbres del islamismo conservador. El líder supremo también controla las relaciones exteriores, definida en gran medida por la confrontación con Estados Unidos e Israel, y la Guardia Revolucionaria Islámica, fuerza militar encargada de la seguridad interna, y de su ala de voluntarios, la Fuerza de Resistencia Basij, que se formó en 1979 como una organización paramilitar. Los Basij han reprimido repetidamente la disidencia en Irán. Washington decidió sancionar al grupo paramilitar iraní Fuerza de Resistencia Basij en un intento por mantener al máximo la presión económica sobre el país persa. El Departamento de Tesoro estadounidense también sancionó una red de más de 20 negocios que financia al grupo paramilitar, componente de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Entonces, ¿cuál es el papel del presidente de Irán? Su gestión es limitada, especialmente en materia de seguridad. En caso de muerte repentina del mandatario, la Constitución prevé que el primer vicepresidente asuma el papel de presidente interino con la aprobación del líder supremo. Una vez que el primer vicepresidente asuma el cargo, como ya ocurrió, después de 50 días el país debe acudir a elecciones para elegir un nuevo mandatario. Irán también tiene en su estructura el Consejo de Guardianes, encargados de velar por la pureza ideológica de todo el Estado, la Asamblea de Expertos, que es otro cuerpo deliberativo de teólogos, el Parlamento y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. En medio de este sistema, ¿cómo el líder supremo Khamenei ha consolidado su poder? Con mano dura, persiguiendo opositores y reprimiendo cualquier manifestación ciudadana con la ayuda de acólitos como el difunto Raisi. Recordemos que Khamenei presidió antes Irán en 2 legislaturas consecutivas hasta 1989, es decir, durante los 8 años de guerra con Irak. Cuando las protestas por la muerte en septiembre de 2022 de la joven de 22 años, Mahsa Amini, a manos de la Policía de la Moral, por supuestamente no llevar bien puesto el velo islámico obligatorio,
El líder supremo decidió poner fin a las marchas y el presidente Raisi se plegó a esa orden. Durante el mandato de Raisi, el movimiento Mujeres, Vida, Libertad, desencadenado tras la muerte de Amini, fue brutalmente reprimido en Irán, con lo que provocó la muerte de al menos 500.000 de personas. Miles fueron también arrestadas. Las autoridades del territorio persa han ejecutado al menos 8.582 personas desde que Iran Human Rights publicó su primer informe en 2018 y hasta 2023, lo que supone una media de más de 536 ejecuciones al año. Al menos 8 personas también fueron ejecutadas por manifestarse en 2023, 6 de ellas vinculadas al movimiento Mujer, Vida y Libertad y condenados en juicios gravemente injustos sin los procesos debidos. Un reporte de Iran Human Rights también presenta cifras alarmantes sobre la pena de muerte en Irán. En 2023, el número de ahorcamientos públicos en el país persa se triplicó en comparación con 2022, con 7 personas ahorcadas en espacios públicos, incluido uno en un parque de la playa. Mohamed Mehdi Karami, campeón de karate de 22 años, es uno de los jóvenes que fueron ahorcados. Su delito, participar en las protestas para exigir libertad. Lo que más ha cambiado es que ya nunca más nada volverá a ser igual que antes de la muerte de Mahsa. Por lo tanto, los iraníes están en un punto que seguramente, como habéis dicho, las protestas no salen a la calle o no se manifiestan como antes debido a la represión masiva, pero ya nada volverá a ser igual. Y en algún momento todo resurgirá y alguna cosa cambiará. Una misión de investigación de las Naciones Unidas concluyó en marzo de 2024 que Irán cometió crímenes contra la humanidad durante la represión, incluidos asesinatos, torturas y violaciones. En Cuba, tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021, varias organizaciones de derechos humanos también denunciaron la represión, violaciones de derechos humanos, torturas y la muerte de un cubano a manos de la policía. Raisi, como presidente del país persa, también apoyó el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, aunque su país negó cualquier participación directa. Después del accidente en que murió Raisi, un portavoz de Hamas dijo que la milicia pedía a Dios Todopoderoso que bendiga al presidente de Irán, al ministro de Asuntos Exteriores y a todos sus compañeros. Los regímenes de Cuba e Irán están alineados también con Rusia. Tras la muerte de Raisi, el presidente Vladimir Putin ofreció sus condolencias y describió a Raisi como un verdadero amigo de Rusia y un político destacado. Casi usó los mismos calificativos que Díaz-Canel. Y Nicolás Maduro, por su parte, aseguró en X estar consternado por la noticia. Nos embarga un gran dolor por tener que despedir a una persona ejemplar, un extraordinario líder del mundo, como lo es y será por siempre nuestro hermano Ebrahim, un excelente ser humano, defensor de la soberanía de su pueblo y amigo incondicional de nuestro país. No es de extrañar esta postura, y como estos gobernantes omiten las denuncias de violaciones de derechos humanos en Irán, porque en sus propios países y con sus ciudadanos hacen lo mismo. Realmente es vergonzoso que estas relaciones que deberían estar enfocadas en la prosperidad, en el bienestar, en realmente cultivar una relación que impacte positivamente a la población, esté alrededor de consolidar regímenes autocráticos. En el caso concreto de la relación con Irán, se han hecho anuncios de una veintena de convenios que no se han cumplido, y la gira ha estado rodeada de un profundo antinorteamericanismo, de una intención de construir un polo de controversia que sumerge a Nicaragua en un conflicto geopolítico del cual los nicaragüenses no tendrían ningún beneficio. Hablemos ahora de la cercanía de la administración de Díaz-Canel con el régimen iraní. El gobernante cubano fue recibido en diciembre de 2023 en Teherán por el recién fallecido mandatario iraní. También fueron a la visita oficial el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, los ministros de Energía y Minas y de otros sectores clave. Díaz-Canel y Ebrahim Raisi sostuvieron conversaciones privadas. En su cuenta en X, el gobernante cubano publicó:
Fueron muy positivas las conversaciones oficiales, expresión de los sólidos lazos de fraternidad entre nuestras naciones. Vamos a afianzar y ampliar los vínculos bilaterales. Díaz-Canel pidió directamente a empresarios iraníes invertir en la isla. También se reunió con el líder supremo y mencionó el encuentro que tuvo el gran ayatolá Jamenei con Fidel Castro hace 22 años. Ya a mediados de 2022, Díaz-Canel había recibido a Raisi en La Habana y firmaron acuerdos bilaterales y memorandos de entendimiento en los sectores de telecomunicaciones, tecnología de la información, educación, vínculos aduanales, justicia, formación de personal y un programa de colaboración entre cancillerías, según reportes de la prensa estatal de Cuba. Más recientemente, el ministro cubano de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila visitó Irán en abril de 2024. Según informó la Embajada de La Habana en Teherán, su viaje correspondió a una invitación del ministro de Industria, Minas y Comercio de ese país. Irán tendrá un presidente interino hasta las próximas elecciones en junio de 2024, según sus leyes. No obstante, la República Islámica sigue bajo el mando del líder supremo. Sobre cómo seguirá la política bilateral con Cuba, nos quedamos atentos. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu atención. Si puedes y consideras oportuno y necesario nuestro trabajo, déjanos un gracias monetizado en YouTube, estrellas monetizadas en Facebook, una donación en esta cuenta de PayPal y suscríbete. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este y otros videos para que más personas estén mejor informadas. Saludos.